Esta es una zona que, aunque no lo parezca, es una zona de subida. Faltaban unos 10 kilómetros para llegar a Mula. Y estábamos pues más adelante de la zona de Cañadermosa, en esa zona de repecho que cualquier cicloturista conoce y que sabe que es difícil marchar rápido por ahí. Pues estos corredores iban con el aire un poco de cara y en esa zona en contra, marchando muy rápido, como aquí vemos. Las diferencias con los grupos delanteros no superaban los 40 segundos, a pesar de que por delante los relevos eran continuos y organizados. Tenemos un corredor del Ayuntamiento de León. Y aquí vemos los grupos que se iban haciendo y que intentaban conectar con cabeza de carrera. Corredores del Spew, que es el equipo que hemos dicho con buenos escaladores, en este caso con Pedro Romero. De nuevo José Antonio Redondo, el alicantino. Bueno, corría en un equipo alicantino en juveniles, pero me parece que es de Albacete. Juvenil muy bueno, un corredor que en juveniles demostró una categoría importante. Y aquí vemos corredores de Alcosto intentando también conectar con el grupo de cabeza, que iba ahí a la vista a unos 40 segundos. Los corredores de Cosaor, Kelme, Alcosto de nuevo. Mucho movimiento, la verdad es que la carrera fue preciosa y por delante en ningún momento hubo conformidad. Corredores de Alfustede, un equipo muy potente, como hemos dicho antes, con Aitor Alonso, con Carlos Castaño, con Gaisca Lejarreta, entre otros. Se formó ahí un grupo interesante que intentaba conectar con el grupo delantero. No, este es el grupo delantero precisamente. Ahí hemos visto que iba ya Jordi Riera, efectivamente había conectado a la salida de Alcantarilla. Y este era el grupo delantero. Estos son los corredores que estábamos viendo antes disputar la meta volante, a los que se han unido aquí con una fuerza impresionante. Recordemos que Jesús del Nero es fundamentalmente un sprinter, pero que ha conseguido mejorar mucho en la montaña y que ya el año pasado consiguió resultados importantes. Si no recuerdo mal, hizo segundo en el Trofeo Macario de la Copa de España y bueno, y muchísimos puestos de honor en carreras de un día y en etapas. Es un corredor rápido. Aquí vemos la cantidad de gente que había en el puente de Campos del Río y de Albudeite, por esa zona, puesto que por ahí hay zonas por donde puede atajar y ver luego a los corredores en el Puerto Casas de la Marina. Vemos por delante del pelotón algunos grupos que intentaban, pues como vemos, abrir hueco, y otros corredores por detrás haciendo sus necesidades. Sin ningún problema, y aprovechando pues para bajar al coche. Y vemos otros corredores hablando con sus directores, precisamente Samuel Duval. Y bueno, sin ningún problema, conectando en esta zona de autovía, cuando prácticamente quedaban 5 kilómetros para abandonarla y dirigirnos ya hacia Mula Pliego. Esta zona por la que van transitando ahora, cuando volverían por el mismo sitio después de subir los premios de montaña, y suele ser uno de los puntos decisivos de la prueba, el repecho de Albudeite, que es bastante largo y que, aunque no es puntuable como premio de montaña, pero la verdad es que con 130, 140 kilómetros en las piernas hace mucho daño. Ahí van los escapados, ahí los vemos a lo lejos. Hemos tenido una perspectiva muy buena de la situación de carrera, con un grupo delantero terminando este repecho de Albudeite, y a continuación ahí vemos cómo por delante circulaba el trío formado por Jesús del Nero y los dos corredores de Alcosto, y a continuación un grupo pequeño y ya este pelotón que no se ponía especialmente nervioso, puesto que a la vista llevaba a los diferentes grupos. Lo que sí es cierto es que el grupo delantero, que ya se había ido en la segunda vuelta en el circuito, mantenía muy bien el tipo, puesto que iban perfectamente organizados y le habían llegado refuerzos como el corredor de Alfustede y Jordi Riera. Tenemos también a corredores de Hierro Agüera, el equipo de Juan José Vera.
que con Roberto Martínez seguro que iba a intentar hacer aquí algo, ya que venía de destacar bastante en las pruebas realizadas en Cartagena, en la Vuelta al Campo de Cartagena de las sociales. Se produce el ataque de dos corredores de Ávila Roja. También veían que se le había ido un poco la carrera, en concreto Manuel Ortega, de dorsal 3. Un corredor también muy completo, rápido, pero que pasa la montaña sin ninguna dificultad. Y como siempre, corredores del Fútbol Club Barcelona muy activos también durante toda la mañana, que debutaban en el calendario nacional, puesto que aunque habían vencido ya en la Vuelta al PND, esperan una carrera menor, y aquí era su debut. Ahí tenemos a Manuel Ortega, yendo con mucha fuerza. Y a Fernando Serrano, el año pasado vencido en la Vuelta a Tarragona. Corredores del Gurz, Alfus, en definitiva lo mejorcito. Ahí tenemos también a Soctec, que tuvo una buena actuación, también Murcia Turística, y palos y remaches continuos, como aquí vemos. Esta era una zona un poco más favorable, llegando ya a la zona de los baños de mula, y ya no quedaba ningún repecho importante hasta que se llegase a la zona de pliego. Así que, como vemos, bueno, no se iba especialmente deprisa, y por delante las diferencias iban aumentando. Se le había pasado a los escapados 1 minuto 15 segundos, pero en estos momentos era ya una diferencia más importante, y por delante lo que se estaba dilucidando era si el trío formado por Jesús del Nero y los dos corredores de Alcosto iba a ser capaz de conectar con el grupo delantero. Tenemos también un corredor de Macario, de Spiuk, de Rosagüera, Kelime, Ciclos Cabello, los corredores del Ayuntamiento de León hablando, seguramente hablando también con el coche para ver cuál era la situación de carrera exactamente. Kelime, de momento no había nervios, como vemos no se iba especialmente deprisa. Había venido bastante rápido en la zona de repechos, pero aquí se estaba aprovechando pues para tomar un poco de aire, porque lo que venía era muy duro. Recordemos que un premio de montaña, un puerto de montaña de tercera categoría, el de Espuña, a la salida de pliego, luego la subida por las cuestas de directores, porque las diferencias habían aumentado, y aquí tenemos a dos corredores más que intentaban conectar. Ángel Mir y Spiuk, que vienen de la autovía. Y en esos momentos había entrado, como ahí vemos, a cola de pelotón, Jesús del Nero con los dos corredores de Alcosto. Entre los que se encontraban algunos de los que iban a ser protagonistas a lo largo de la mañana. Este corredor de Caja Castilla-La Mancha, que vemos aquí penúltimo, es precisamente Jesús del Nero. Ahí vemos que tiene unas piernas fuertes, tiene la tipología de corredor de buen rodador, de sprinter. Y entre estos corredores ya teníamos al dorsal 102, que iba a ser protagonista. Y ahí, atención al dorsal 99, que desde muy pronto estaba en cabeza. Ya veremos cómo también será otro de los protagonistas importantes de la mañana. Cerraba el grupo el corredor de Alfus Teres, que no se implicaba demasiado. Tenía por detrás a Gaisca Lejarreta, a Carlos Castaño, a David Pérez, a Aitor Alonso, y probablemente del coche se le había insistido en que no tuviese especial interés en que la escapada fuese hacia adelante. Ahí lo vemos con su director hablando. Un buen equipo, el Alfus Teres, que ya el año pasado consiguió victorias importantes, y que de nuevo tiene un equipo muy serio, que está encabezado por Iván Uberuaga, que no estuvo aquí en Alcantarilla.
puesto que por la edad tampoco puede participar en la Copa de España y como sabemos tiene una limitación a 26 años. Ya habían salido de Mula, se dirigían hacia Pliego, todavía no era el premio de montaña, pero como sabemos siempre se va en contra, y aquí precisamente saliendo de la rambla que estaba dejando hacer, y aquí tenemos precisamente los 3 picos. Estábamos en el primero, ahí donde tenemos la raya vertical gruesa, por ahí circular al nuevo equipo amateur, y los corredores perfectamente coordinados, por eso había durado la escapada, iban a relevos perfectamente. Ahora vemos como un corredor de Alcosto, de los que ya marchaba escapado desde Alcantarilla, era el que tomaba la responsabilidad, puesto que el dorsal 99 Luis Medina y el dorsal 102, ojo a estos dos dorsales, Francisco Terciado, el dorsal 102, iban aquí en esta escapada y eran corredores muy peligrosos, y por lo tanto el otro compañero se estaba sacrificando por ello. El que marca la subida, el que marca el ritmo, y aquí vemos como en segunda posición marchaba Terciado, seguido de Jordi Riera y Josué Arán, así como con el corredor de Murcia Turística J. Jaiber. Sigue muy rápido, vemos que van a Plato Grande en el repecho más duro en lo que es el paso por Pliego, que tiene una pendiente importante. Cierto es que todavía no iban muchos kilómetros de carrera, pero el ritmo era bastante vivo. Por detrás en estos momentos Ángel Mir había tomado la responsabilidad. Recordemos que en ese equipo iba Pintado, otro corredor murciano de Corbera, si no recuerdo mal, y las diferencias se estaban reduciendo. Ese 2:10 que hemos visto a la salida de Mula estaba ya más cerca del minuto 25 del minuto 30. Vemos también cerrando el grupo a Alfustere y a Saunier Duval, y Jesús del Nero, que también iba a la expectativa. Del Nero con muchísima fuerza, subiendo con mucho desarrollo, y cerrando aquí Claudio Casas, el corredor de Sostec, muy valiente. Se le había escapado a las metas volantes, pero había sido protagonista, y se empezaban a producir ataques cuando todavía quedaban 2 kilómetros para el premio de montaña. Ahí lo vemos, el corredor de Gur, Carlos Avellán, Murcia Turística, por delante Alcosto, marcando un ritmo muy fuerte. Aparecen los dorsales 99 y 102, con intención de marcharse en solitario, Luis Medina y Terciado. Por detrás, subiendo a ritmo, el resto. Y de momento marchaban todos juntos. Algunos corredores tenían dificultades, pero no se terminaban de descolgar. No eran ataques secos, no eran ataques duros. Se iba subiendo bastante rápido. Aquí lo vemos como algunos corredores tienen dificultad, pero es un puerto de tercera categoría sin mayor dureza. Lo vemos a Plato Grande con muchísima fuerza cuando quedaban menos de 1 kilómetro para el premio de montaña. Aquí vemos al corredor de Alcosto, que ha hecho el trabajo oscuro, el trabajo sucio de tirar en la primera parte de la subida, pero que no se iba a descolgar tampoco en esta tachuela que es el puerto de Pliego. Ahí tenemos las diferencias que se iban reduciendo, algo más de 1 minuto respecto al pelotón, y un poco menos a las primeras unidades que acababan de arrancar del grupo. Corredor de Murcia Turística pasando alguna dificultad, el de Alcosto también, pero el premio de montaña estaba a la vista. Y bueno, aquí tenemos los primeros puntos para el que quisiera ser nombrado el mejor escalador de la prueba. Corredores bastante fuertes subiendo, como Jordi Riera. Los Alcosto también iban bastante a prisa. Y bueno, tampoco se puede saber mucho a estos inicios de temporada quién puede ser el que esté más en forma. Prácticamente estaban llegando arriba, pero muchos de estos corredores, aunque Jordi Riera sí parece que lo conoce, ahí lo vemos como arranca por la derecha bastante rápido, y prácticamente llegando arriba es superado por el corredor de Alcosto,
Francisco Terciado. El orden de este primer premio de montaña de alto de pliego fue Francisco Terciado de Alcosto, seguido de Jordi Riera de Cropusa y el compañero de este último también de Cropusa, Josué Arán, en tercera posición. Y hoy tenemos precisamente al 102, Francisco Terciado, ya relevando perfectamente con Jordi Riera, este corredor de Cropusa, que aunque lleve arriba ese abrigo de Kelme, es corredor del Cropusa de Burgos. Tenemos también el dorsal 99, Luis Medina, Josué Arán, el corredor de la 11, que ya venía escapado desde Alcantarilla, Carlos Avellán. Y el corredor de Alcosto parece Ángel Vallejo. Bien, y ya estábamos en los inicios del premio de montaña de primera categoría, Casas de la Marina, después de una zona de falso llano, donde se producían desde el principio los primeros ataques importantes. Aquí vemos como el corredor de Alcosto, que había ido haciendo el trabajo más oscuro, tiene ciertos problemas también de Soctet, Claudio Casas, que había disputado la meta volante, Christopher Daddy del Murcia Turística, J. Jaiber Pomoy, y por delante ya se había producido el ataque del dorsal 102, Francisco Terciado, como veremos enseguida. De primera categoría, y aquí vamos con el primer corredor de carrera. Dorsal 102 subiendo muy fuerte, nos recuerda pues a otros grandes escaladores que han subido por aquí. Hoy tenemos precisamente el gráfico, el premio de montaña de primera categoría de Casas de la Marina, para subir a continuación el de Jebas. Por detrás Jordi Riera, que también intentaba aguantar delante, pero con Terciado no podía nadie. Y como decíamos, nos recordaba a otros grandes escaladores como Juan Fuente o como Carlos García. Ha despertado entre los aficionados murcianos. Tenemos un corredor ahí muy parecido a Alejandro Valverde, corredor muy completo y extraordinariamente rápido y potente. Y aquí ya estábamos a menos de 1 kilómetro del premio de montaña. Francisco Terciado seguía en solitario y no parecía que pudiera perder ya los puntos del primer clasificado en el Alto Casas de la Marina, porque estaba a menos de 500 metros y marchaba muy fuerte en solitario. Y por detrás Jesús del Nero no conseguía reducir las diferencias. Y ahí estamos viendo miembros de los medios de comunicación como José María Falga, y por detrás Rodrigo García, el corredor que probablemente pase en cuestión de meses con Paternina, como prácticamente ya estábamos arriba, ahí asistido por el coche neutro de Pedro Avellán de Catlike. Y bueno, apenas 300 metros, todavía no se veía a la gente ni a los árbitros. Pero al salir de esa curva ya teníamos la recta, y aquí lo vemos subiendo con mucha cadencia, muy deprisa, y ya estaba a punto de ver, ahí vemos cómo se le marcaban 100 metros para el premio de montaña, y el ritmo desde luego no bajaba. Aquí lo vemos cómo intenta comprobar la diferencia que saca con sus perseguidores. Sabe que viene un grupo cerca, el grupo del que él ha arrancado, y aquí tenemos precisamente el premio de montaña, donde es primero Francisco Terciado. Ahí tenemos al jurado técnico, que había alcanzado a Jesús del Nero y era segundo y tercero respectivamente en el paso de montaña, por delante de José Luis Carrasco, Carlos Castaño, el Pítar, que es también un buen escalador, y Manuel Vázquez, otro corredor de Ávila Rojas que estaba muy atento. Ya habían sido engullidos por el pelotón los